Es un gran honor para mí abrir la clase número 2. Es para mí un verdadero placer volver a participar en este segundo encuentro. Y como ya lo mencioné en la clase anterior, el curso está dividido en dos partes. La primera parte, que es precisamente la que estamos haciendo nosotros ahora, es sobre arqueología e historia. Es decir, el propósito es fundamentalmente conocer los datos, la información básica que nos permita luego elaborar sobre los contenidos y lo que tiene que ver en derredor de esos datos. En la clase anterior, como ustedes recordarán, contamos la historia del descubrimiento de los rollos. Contamos sobre las cavernas, sobre los rollos que fueron encontrados y en dónde. Conocimos a algunos de los personajes que tienen que ver con esta historia, sea Atanaso Samuel, sea el profesor Sukenik, sea el comerciante de antigüedades Cando, los beduinos. La clase de hoy, vamos a tratar hoy ya sobre los contenidos, el carácter y significado de los rollos. Y en este caso, desde ya, de alguna manera, la clase de hoy va a servir a manera de respuesta a muchas de las preguntas que los participantes me enviaron y que tienen que ver con este tema, y les dije que lo íbamos a tratar en esta clase, así que finalmente la clase llegó. Pero de alguna manera lo que quiero tratar, antes de específicamente tratar sobre el contenido, carácter y significado de los rollos, quiero ahora formular una pregunta. Una pregunta que de alguna manera viene a complementar lo tratado en la clase anterior. Y en esta primera parte de esta clase, la pregunta es: ¿fueron acaso los beduinos los primeros descubridores de los rollos? Es decir, en la clase anterior hice referencia a la historia que muchas veces y comúnmente se cuenta sobre los beduinos y la manera casi casual que los primeros rollos fueron hallados. Pero hoy quiero agregarle a ese tema, le quiero agregar una dimensión nueva, y es precisamente una nueva perspectiva histórica sobre el descubrimiento de los rollos. Y la historia es así. En el año 1996 se publicaron en la edición oficial de los rollos del Mar Muerto de Oxford. ¿Se acuerdan que el nombre técnico es DJD, Discoveries in the Judean Desert? Las copias de un documento, en algunos casos muy fragmentadas, hallado en la Cueva 4, llamado Documento de Damasco. Es decir, en el volumen 18 de la serie DJD, el profesor Joseph Baumgarten, también con la ayuda de las transcripciones de otro grande de los investigadores que estudiaron los rollos, Joseph Milik, publicó, como ven, una serie de documentos desde el 4Q266 al 4Q273, de este documento que nosotros llamamos Documento de Damasco. Estas copias resultaron ser copias antiguas de un documento cuyo contenido ya era conocido desde el comienzo del siglo XX, cuando el profesor Salomon Schechter, director de la Biblioteca de Cambridge en Inglaterra, había publicado un volumen con 2 manuscritos que habían sido descubiertos en la Genizá del Cairo. Les recuerdo, el concepto Genizá es un depósito de manuscritos en desuso, en la sinagoga Ibn Ezra a finales del siglo XIX. La imagen que ustedes ven sobre la Genizá del Cairo no es una imagen original, es de una maqueta que existe en el Museo de las Diásporas en la Universidad de Tel Aviv, aquí en Israel, pero que representa precisamente ese momento tan significativo para los estudios judíos contemporáneos, cuando al final del siglo XIX se encontraron ese depósito con miles de manuscritos medievales. Esta publicación de Schechter del año 1910
la llamó fragmentos de una composición sadoquita, Fragments of a Sadokai Work, en la cual argumentaba que estos manuscritos eran dos, uno del siglo X y otro datado para el siglo XII, eran versiones medievales de una obra que había sido escrita en la época del Segundo Templo. Y como ustedes pueden suponer, esto en su momento generó un gran revuelo entre los investigadores porque era simplemente una hipótesis difícil de probar, pero cuando se publicaron los manuscritos en DJD quedó claro que Schechter tenía razón, que realmente los manuscritos medievales eran copias de un documento que fue encontrado entre los rollos del Mar Muerto y por lo tanto eran 1000 años más antiguos que las versiones medievales halladas por Schechter en la Genizá del Cairo. Es decir, la publicación de los manuscritos de la Cueva 4 en el año 96, por cierto, probó definitivamente que la hipótesis de Schechter había sido correcta. Por tanto, el hallazgo de un escrito en los rollos del Mar Muerto entre los manuscritos medievales encontrados en la Genizá del Cairo llevó imperiosamente a formular una pregunta obligada, a saber, ¿cómo había llegado un escrito sectario en la tierra de Israel a Egipto? Es decir, ¿cómo un documento que se halló entre los rollos del Mar Muerto fue encontrado en una versión medieval 1000 años después en el Cairo? Esta pregunta llevó a un descubrimiento muy importante, según el cual el hallazgo de los beduinos de manuscritos en el área de Qumran no habría sido el primero en la historia. Por el contrario, las fuentes históricas nos revelaron que ya en la antigüedad se habían hallado escritos en el área del Mar Muerto. Un primer testimonio en este sentido es el del obispo historiador cristiano Eusebio de Cesarea del siglo IV, que en su obra Historia de la Iglesia cuenta lo siguiente, y ahora cito: en la Exapla de los Salmos. La Exapla es una edición, lo que llamaríamos hoy científica o técnica de las Escrituras, que presentaba 6 columnas con distintas versiones de las Escrituras. Después de las prominentes 4 traducciones, él, es decir, Orígenes fue un biblista y teólogo muy importante del siglo III, agrega no solo una quinta, así escribe Eusebio, sino también una sexta y una séptima, un salmo. Él dice de una de estas que la encontró en una vasija en Jericó, en la época de Antonino, el hijo de Severus. Antonino es el conocido como Caracalla, que fue emperador de Roma a fines del siglo II y comienzos del siglo III, es decir, precisamente de la época de Orígenes. Es decir, como ven, tenemos aquí un testimonio que claramente habla que Orígenes había encontrado en una vasija en Jericó ese fragmento. Otro testimonio sobre hallazgos antiguos de manuscritos en el área del Mar Muerto fue la del patriarca nestoriano Timoteo I de Seleucia, de fines del siglo VIII y comienzo del siglo IX, en Irak del presente, que en una carta a un colega de Siria le escribió lo siguiente. Y ahora vamos a ver entonces qué le escribió en esa carta Timoteo I. Así él decía: hemos oído de ciertos judíos que son dignos de crédito, que recientemente se han convertido al cristianismo, que hace 10 años se descubrieron algunos libros en las cercanías de Jericó, en una cueva en la montaña. Es decir, fíjense, otra vez se habla de libros hallados próximos al área de Jericó en una cueva. Dicen que el perro de un árabe que estaba cazando se metió en una hendidura detrás de un animal y no salió. Como ven, recuerdan algo la historia que se cuenta generalmente sobre los beduinos en el año 46. Su dueño lo siguió y encontró una sala dentro de la montaña que contenía muchos libros. El cazador fue a Jerusalén y le informó esto a algunos judíos, y mucha gente partió y llegó allí. Ellos encontraron libros del Antiguo Testamento y aparte de eso otros libros en escritura hebrea. Es decir, como ven, tenemos 2 testimonios de la época antigua, una resumiendo la de Eusebio de Cesarea del siglo IV sobre el hallazgo de Orígenes en el siglo III, y otra la carta de Timoteo I
en el siglo IX, que hacen referencia precisamente ya a hallazgos en la zona próxima de Jericó en el primer milenio. Es decir, estos testimonios antiguos nos llevan a concluir entonces que ya en la época antigua se habrían encontrado manuscritos en el área de Jericó-Qumrán. Es decir, que el hallazgo de los beduinos es un hallazgo moderno que sigue a ese hallazgo que ya lo conocemos en la época antigua. Según se supone entonces, los mismos habrían llegado a manos de los caraítas, una secta judía nacida en Babilonia en el siglo VIII, residentes en Jerusalén. Y estos hombres, según se supone, habrían encontrado interés en estos escritos hasta el punto de adoptar algunas prácticas de los mismos e incluso copiar algunas obras que eventualmente habrían llegado con otros materiales caraítas a Egipto. Y un testimonio de esas copias serían los 2 manuscritos hallados por Schechter en la Genizá del Cairo, que publicó en 1910. Este es un tema que no tengo ahora tiempo de tratar, pero investigadores han prestado atención que muchas de las reglas, la teología, incluso el calendario que conocemos de los caraítas, esta secta judía que fue muy prominente allá para el siglo X, siglo XII, en la época medieval, que llegó a rivalizar contra los rabanitas. Hoy ya quedan muy pocos caraítas, principalmente aquí en Israel, más o menos unos 600, pero como dije en su momento fue un movimiento sectario muy importante. Parecería ser que materiales que fueron encontrados, según se supone, en esas cuevas, llegaron a los caraítas y son ellos, o por medio de ellos, que llegaron a Egipto, porque hay muchos materiales caraítas encontrados en la Genizá del Cairo. Entonces, luego de presentar entonces esta primera parte, quiero ahora hacer referencia otra vez para complementar lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior dijimos que Qumrán era solo uno de los lugares en donde se habían hallado manuscritos. Ahora quiero hacer una presentación sumaria de los hallazgos en el desierto de Judea en general. Es decir, en la clase anterior nos referimos solo de manera general al hecho de que además de los manuscritos hallados en las proximidades de Qumrán, otros hallazgos se llevaron a cabo en el desierto de Judea. Y ahora entonces quiero, antes de entrar específicamente en el tema de Qumrán, quiero presentarles un poco más en detalle estos hallazgos. Aquí ven en esta imagen los distintos lugares en donde se hallaron manuscritos, y vamos a comenzar primero con los papiros de Wadi Dalia. Son manuscritos hallados al sur de Samaria, o se puede decir que es también el norte del desierto de Judea. Allí se encontraron manuscritos samaritanos de carácter legal, es decir, samaritanos en este contexto son los habitantes de Samaria, todavía no son documentos propios de lo que se llama la secta samaritana, pero son materiales de carácter legal, escritos en arameo y datados en el siglo IV antes de la Era Común, es decir, son materiales antiguos del judaísmo del Segundo Templo, que echan luz sobre ciertos aspectos del comienzo del reino helenístico en la tierra de Israel, pero son irrelevantes para el curso nuestro sobre Qumrán. El segundo lugar que quiero hacer mención es Wadi Karantal. Allí se encontraron 12 manuscritos en arameo y griego de la época de la revuelta de Bar Kokhba. La recuerdo, esa es la revuelta del líder contra los romanos entre los años 132 y 135 en nuestra era. Y este hallazgo se llevó a cabo durante la operación Megilá en el año 1923, cuando se inspeccionó el área próxima a Jericó antes de ser entregada a la autoridad palestina. Es decir, otra vez son materiales importantes para el estudio de finales de la época del Segundo Templo, pero no tienen que ver otra vez con Qumrán. Luego llegamos a nuestro tema, el tema de los manuscritos de Qumrán, simplemente para sintetizar, manuscritos hebreos, arameos y griegos provenientes de 11 cuevas situadas en los alrededores de Khirbet Qumrán. Ahora pasemos a un sitio muy importante de Israel, uno tal vez de los centros turísticos más importantes a nivel mundial, los manuscritos de Masada. Allí se encontraron una serie de ostracas en hebreo y arameo. Ostracas, les recuerdo, son
piezas de cerámica escritas en tinta, restos de papiros latinos, varios textos bíblicos, fragmentos de Génesis, Levítico, Deuteronomio, Salmos y Ezequiel, un manuscrito hebreo de Ben Sirá, el libro de Ben Sirá, o como se lo conoce también como el Sirácida, es un libro de los apócrifos judíos, también una copia de los cánticos para el sacrificio sabático y otros fragmentos hebreos y arameos, griegos y latinos. Todos estos manuscritos fueron encontrados en las excavaciones del profesor Yigael Yadin entre 1963 y 1965 en Masada. Luego pasemos a los manuscritos de Murabat, de Wadi Murabat, junto a un palimpsesto del siglo VIII. Palimpsesto es un documento en donde el texto antiguo fue borrado y sobre el mismo se escribió otro texto. Eso es del siglo VIII antes de la era común. Algunos restos también del siglo I de esta era y un número reducido de textos árabes. El contenido de esta colección está formada por documentos hebreos, arameos, griegos y latinos del periodo de la revuelta de Bar Kokhba. Otra vez tiene que ver con una época que es posterior a la época que nosotros tratamos en este curso, entre los que se destacan los contratos y las cartas firmados por el mismo Bar Kokhba. Luego tenemos los manuscritos de Nahal Heber. En este caso tenemos por un lado la cueva de las cartas, halladas y fue excavada por Yigael Yadin entre 1961 y 1960 y 61. Fueron encontrados un par de fragmentos bíblicos de números y salmos, y una gran cantidad de papiros hebreos, arameos, nabateos y griegos, agrupados en dos grandes unidades. Por un lado, el archivo familiar de Babata, una mujer que la conocemos a partir de estas cartas. Son 35 documentos que comprenden los años 110 y 132 de nuestra era, y los documentos relacionados con Bar Kokhba, 20 papiros hebreos, arameos y griegos. Y luego también se encontró en la Cueva de los Horrores, fueron encontradas algunas ostraca, un fragmento hebreo, restos de papiros hebreos y griegos, y restos de un manuscrito griego de los 12 profetas. Es decir, son lo que se llama los profetas menores. Luego tenemos los manuscritos de Wadi Seilim o Seyal, manuscritos bíblicos y documentos jurídicos en griego, arameo y nabateo. Y muchos de estos documentos provienen en realidad de excavaciones clandestinas en Nahal Heber. Y se ha publicado un manuscrito griego de los 12 profetas, pero como dije es en griego. Y que algunos creen que realmente vienen probablemente de Nahal Heber, no originalmente de ese lugar. Ese es el problema cuando los manuscritos les llegaron a los investigadores por medio de los beduinos que saqueaban muchos sitios, tratando obviamente de obtener beneficio financiero por la venta de los manuscritos. Y luego tenemos finalmente los manuscritos de Wadi Sdir, 4 documentos, uno en hebreo, fragmentos de Génesis, uno en arameo, papiro, y 2 en griego, pergamino y papel. Y por último, ahora entonces los manuscritos de Hirbet Mirt, manuscritos griegos, sirio-palestinos y árabes, que contienen fragmentos neotestamentarios, como así también documentos griegos, sirio-palestinos y árabes, todos ellos de la época bizantina y árabe, es decir, mucho más tardío en nuestra época. Es decir, en resumen, los manuscritos del Mar Muerto, es decir, cuando nosotros hablamos en general de los manuscritos del Mar Muerto, comprenden distintas colecciones de diferentes épocas y presentan un carácter propio. Es decir, lo que quiero que entiendan es que el término manuscritos del Mar Muerto muchas veces se lo utiliza como sinónimo de los manuscritos de Qumrán, pero en realidad este término incluye otras colecciones de manuscritos. Por un lado, los papiros de Samaria, estos documentos samaritanos oficiales generalmente fechados del siglo IV antes de la era común. Luego tenemos los manuscritos de Qumrán y Masada. Son anteriores a la destrucción de ambos sitios durante la guerra contra Roma en el siglo I de la era común, y son dos colecciones distintas por su contexto histórico y arqueológico. Es decir, son relevantes porque tienen que ver con el judaísmo del Segundo Templo, y que obviamente en las consideraciones a veces nosotros las tomamos en cuenta porque vienen de esa época, pero son colecciones distintas en contextos arqueológicos distintos. Después, los manuscritos provenientes de Wadi Karantal, Murabat, Nahal Heber, Wadi Seyal y Wadi Sdir se sitúan mayoritariamente en el cuadro de la revuelta de Bar Kokhba del siglo II y están directamente relacionados con él. Es decir,
son también parte de esos hallazgos arqueológicos en el desierto de Judea, pero como dije, son en un contexto arqueológico diferente a los hallados específicamente en el área de Qumrán. Y por último, los manuscritos de Khirbet Mir, que son los más tardíos, son de carácter cristiano y su datación es de la época bizantina y árabe. Es decir, a la luz de esta presentación detallada, entonces queda claro que cuando hablaremos de aquí en adelante sobre los manuscritos del Mar Muerto, nos referiremos exclusivamente a los documentos hallados en las cuevas de Qumrán. Es decir, en ese contexto arqueológico tan específico, y se acuerdan que mencionamos en la clase anterior que las cuevas, incluso las más alejadas de Qumrán, no están a más de 2,5 kilómetros al norte de Qumrán. Es decir, podemos hablar de un contexto arqueológico y que es diferente al resto de lugares en donde se hallaron también manuscritos. Entonces, luego de estos dos temas que de alguna manera sirven para complementar y ampliar lo que vimos en la clase anterior, ahora vamos a hablar específicamente de los manuscritos de Qumrán sobre su contenido y carácter. Como recordarán, los manuscritos de Qumrán fueron encontrados en 11 cuevas cerca de las ruinas de Khirbet Qumrán. Y ahora a continuación quiero analizar los datos resultantes de estos hallazgos. Es decir, nosotros en la clase anterior simplemente brindamos información de datos, cuántos se encontraron, en qué lengua, en qué cueva, pero ahora vamos a tratar de articularlos y vamos a ver cómo los estudiosos trataron de concluir conclusiones a partir de esos datos. En primer término, una cosa que es muy importante es el carácter homogéneo de los rollos. Es decir, los manuscritos tienen un contenido de claro tenor religioso. Esto es algo muy importante. Es decir, la enorme mayoría de los manuscritos del Mar Muerto, cuando me refiero, dije, los manuscritos de Qumrán, tienen un carácter religioso. Es decir, los manuscritos del Mar Muerto casi no revelan la presencia de textos documentarios, como contratos, cartas o cuentas, u obras de índole totalmente profana. Es decir, la pregunta es, entonces, que no tenemos presumiblemente aquí un encuentro fortuito de manuscritos que fueron dejados en las cuevas, sino que parecería ser que hay una lógica interna, es como que hay una intención. Los manuscritos revelan precisamente, como dije, materiales de carácter religioso. Ahora, a pesar de ello, hay algunas excepciones, pero son excepciones que confirman la regla. Por ejemplo, tenemos el 4Q477, que es un texto con una lista de amonestaciones a los miembros de la comunidad por sus transgresiones. Por ejemplo, este documento es excepcional porque también en él aparecen mencionados nombres de personas que nosotros creemos que eran miembros de la comunidad, sobre esa comunidad que todavía no hemos hablado y que hablaremos en una clase futura, pero que, como dije, es algo excepcional, en que tengamos un documento, si se puede decir, de carácter administrativo. Otro documento que nosotros mencionamos en la clase anterior es el rollo del cobre de la cueva número 3, que es una lista de tesoros, un documento muy diferente a cualquier otra cosa que hemos visto hasta ahora, fuera cual fuese el significado de este documento. Y tenemos los manuscritos del 4Q342 al 4Q361, que tienen como origen Qumrán o algún otro lugar del desierto de Judea. Y este es el caso porque precisamente aquí sí hay información que, como dije, de carácter profano, y por eso llevaría a sugerir que probablemente no vengan de Qumrán, a pesar de que los beduinos decían que tenían como origen la cueva número 4, y se cree que son de Nahal Hever, porque ahí encontramos materiales como estos que tienen que ver con el levantamiento de Bar Kokhba. Entonces, los manuscritos hallados en Qumrán están relacionados de una forma u otra con los libros sagrados de la Biblia hebrea. Como dijimos, no solamente tienen de carácter religioso, sino específicamente son materiales que tienen que ver con ese documento que hoy nosotros llamamos la Biblia. Y los mismos pueden dividirse en 3 categorías básicas. Por un lado tenemos manuscritos estrictamente bíblicos. Ahora, la razón por la cual escribo la palabra bíblico con comillas es porque esos manuscritos hoy son libros que forman parte de la Biblia hebrea. Pero les recuerdo que mencioné
en la clase anterior, no hay Biblia hebrea todavía en esos años. Existen ya los libros que habrán de formar parte de la Biblia hebrea, pero la Biblia hebrea se habrá de conformar entre el siglo I y siglo III de nuestra era. Para ellos no eran parte de la Biblia. Pero de todas maneras, como dijimos, esos libros, a excepción del libro de Esther y Nehemías, fueron encontrados en Qumrán. Una segunda categoría, tenemos manuscritos que comentan, interpretan o traducen la literatura bíblica. Como ven, otra vez hay una dependencia directa entre estos libros que están basados precisamente en estos libros. Y hay también composiciones no bíblicas, libros apócrifos o extrabíblicos, textos legales, escatológicos, poéticos, litúrgicos, astronómicos, horóscopos y reglas. No se preocupen sobre ello, nosotros hablaremos en la segunda parte de este curso, que precisamente estará dedicado específicamente a la literatura y los contenidos religiosos documentos. Estas composiciones revelan también una relación directa o indirecta con los escritos sagrados. Es decir, como ven, en última instancia, la enorme mayoría de los manuscritos hallados en Qumrán tienen que ver con la literatura bíblica. Ahora, otra manera de dividir los materiales en cuanto a su contenido. Una división fundamental que se puede establecer entre los manuscritos es que se pueden encontrar dos tipos básicos. Por un lado, obras que formaban parte del judaísmo general de la época, que son un 52%, es decir, lo que llamamos los manuscritos bíblicos, entre comillas, y lo que llamamos los manuscritos o las obras del judaísmo común de esa época. Lo que tienen en común que no formaban parte de un movimiento o un grupo específico, era parte de la literatura general del pueblo de Israel de esos años. Pero por el otro lado, hay composiciones creadas y válidas entre personas de carácter sectario, que es un 37%, separadas del cuerpo central del judaísmo. Es decir, que cuando nosotros tratemos de estudiar más específicamente sobre el contenido de estos documentos, para en última instancia poder hablar sobre la identidad de las personas o el movimiento o el grupo o grupos que se esconden detrás del rollo del Mar Muerto, la clave va a estar precisamente en los documentos de carácter sectarios. Y como dije en su momento, los llamamos documentos sectarios por el uso de una terminología específica, de una sociología, de una teología, de materiales alágicos o legales que son diferentes al resto del cuerpo de Israel. Entonces, luego de haber caracterizado estos materiales de acuerdo a su contenido, ahora me quiero referir a un tema que obviamente fue un tema que muchas de las personas me enviaron esas preguntas porque era una pregunta obvia y le puedo entender por qué. Es decir, no basta con explicar simplemente qué se encontraron en las cuevas, sino obviamente cómo llegaron a las cuevas, quiénes las colocaron, ¿sí? ¿Qué origen tiene? Y por eso en esta parte, que obviamente es muy central ahora, si estamos hablando de una genizá, si estamos hablando de una biblioteca o estamos hablando de bibliotecas, ¿ok? Entonces, los rollos que nosotros encontramos en las cuevas, ¿acaso pueden ser simplemente un depósito o genizá casual de libros en desuso? ¿Se acuerdan? Esa es la idea original de Sukenik. Y esa idea de Sukenik estaba inspirada por el descubrimiento de la genizá del Cairo a finales del siglo XIX que yo mencioné, que es el descubrimiento de Salomón Schechter. Y por eso en hebreo se conoce este descubrimiento como Amegilot Agunzot, es decir, los rollos apócrifos o los rollos escondidos, creyendo que precisamente estábamos hablando de documentos que fueron colocados en las cuevas a manera de genizá, o se podría decir que estamos hablando de una verdadera biblioteca dedicada a la recopilación de una colección de obras con una clara unidad temática, ¿sí? Entonces, a los efectos de presentar esta última hipótesis de la biblioteca, quiero hacer referencia a la teoría que fue desarrollada a título de ejemplo por Florentino García Martínez. El profesor García Martínez es uno de los investigadores más importantes
en el mundo de los rollos mar muertos, de origen español. Fue director, fundador y director del Instituto de Qumran en Groningen, en Holanda, y luego fue director fue profesor, hoy es emérito en la Universidad de Lovaina en Bélgica, y él es uno de los promotores de esta idea que el origen de los manuscritos de la Cueva de Qumran tiene como origen la biblioteca de Qumran, ¿sí? No es el primero que habló de esta teoría. Por ejemplo, en un libro clásico, el profesor Frank Cross llamó The Ancient Library of Qumran, es decir, la antigua biblioteca de Qumran. Es decir, la teoría de la biblioteca es una teoría que fue ya desarrollada por muchos investigadores, pero traigo a título de ejemplo la manera en que el profesor García Martínez articula esta teoría. Pero ahora vamos a ver de manera específica cuáles son los argumentos. Y en este caso quiero también, para ustedes, la razón por la cual entro en estos detalles es porque no es suficiente simplemente decir si es o no una biblioteca. Lo importante es ver cómo los investigadores articulan las hipótesis. Y de alguna manera, lo que quiero en esta y en otras de las clases es precisamente, quiero entrenarlos en esta manera de cómo los investigadores articulan las hipótesis, porque eso les va a servir a ustedes en vuestras lecturas, cuando lean a otros autores que también sepan desgranar las hipótesis y ver cuál de ellas son más o menos convincentes. Pues vamos a empezar. Vamos a ver ahora las argumentaciones que trae el profesor Martínez a título de ejemplo. Los materiales procedentes de cada cueva presentan un mismo perfil. Esto es un punto muy importante. Es decir, a excepción de la cueva 7, en donde todos los materiales hallados en ella estaban escritos en griego. Es decir, que cuando se ven los materiales, el profesor García Martínez dice, vemos que hay un mismo perfil. ¿Cuál es ese perfil? La presencia de obras bíblicas, de la literatura extrabíblica o apócrifa, como caso el libro de Tobit, o el libro de Jubileos, o Enoc, y de obras sectarias, como el comentario de Habacuc o la regla de la comunidad. Él dice que este perfil se repite en las cuevas. Y en ese sentido da la sensación como que todas parecían tener un mismo origen. 2. En algunos casos, las mismas composiciones apócrifas y sectarias han sido encontradas en distintas cuevas. Y si no es que encontramos solo en una cueva un escrito y en otros encontramos otros, no, sino que encontramos en diferentes cuevas copias de una misma obra. Por ejemplo, en el caso de la regla de la comunidad, se encontraron 12 ejemplares en la cueva 1, en la cueva 4 y en la cueva 5. Mientras que del libro de apócrifo de Jubileos se encontraron 15 copias, en algunos casos muy fragmentadas, en las cuevas 1, 2, 3, 4 y 11. Y entonces significa que vemos que una misma obra la encontramos desperdigada en varias cuevas. Otro argumento que parecería ser que viene a certificar esta hipótesis. Ciertos manuscritos provenientes de distintas cuevas han sido copiados por los mismos escribas. Por ejemplo, el escriba que ha copiado la regla de la comunidad de la cueva 1 es el mismo que ha copiado la colección de testimonios mesiánicos de la cueva 4, conocido como el 4Q175. Y es a su vez el autor de una de las copias del libro bíblico de Samuel de la misma cueva 4. Es decir, que cuando podemos identificar un mismo escriba y cómo sucede, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de la técnica paleográfica? Es decir, estudiosos que estudian específicamente la manera de escribir las letras, que es una profesión, una especialidad en sí misma, y entonces pueden ver que hay rasgos que son identificables, que distinguen ciertos documentos de otros, de la misma manera que nosotros, cada uno de nosotros, tiene una manera específica de escribir. Y el hecho de que la escritura de un mismo escriba haya sido identificada en distintas cuevas, suponen que tienen un origen común, que sería precisamente esa biblioteca. 4. El número de obras halladas en las cuevas, como el hecho de que distintas copias de una misma composición fueran encontradas en distintas cuevas, indica de manera obvia que la biblioteca formaba parte de una comunidad. Es decir,
obviamente no podemos pensar que todos esos manuscritos le pertenecían a una persona en particular, sino que muestra precisamente que eran utilizados por un distinto número de personas. El hecho de que se hayan encontrado manuscritos en otras áreas del desierto de Judea, que es lo que nosotros mencionamos en la primera parte de hoy, en Masada, Nahal Heber o Murabat, no supone ningún argumento en contra de la relación cuevas-biblioteca sectaria en Qumran. ¿Y eso por qué? Porque hemos dicho que esos manuscritos fueron encontrados en contextos arqueológicos diferentes. Y por lo tanto, es una historia diferente a la historia de los manuscritos específicamente hallados en el área de Qumran. Número 6. Ahora, ¿qué clase de comunidad? Si llegamos a la conclusión que tienen como origen un grupo, ¿qué grupo es este? Casi un tercio del total de los manuscritos hallados en las cuevas contiene materiales de claro contenido sectario, hallándose en ellos una ley muy diferente al resto del judaísmo, como es el caso de la pureza ritual, un calendario singular de carácter solar y nuevas, incluso osadas concepciones teológicas, por ejemplo, la creencia en la predestinación. Es decir, vemos claramente que los materiales, los contenidos de estos materiales, que dijimos que son los sectarios, parecieran ser la clave para identificar la naturaleza de esta comunidad. Y si a esto le sumamos el hecho de que en los textos aparece perfilada una comunidad muy bien estructurada y jerárquicamente organizada, llegaremos a la conclusión de que la biblioteca habría pertenecido a una comunidad de carácter sectario. Ahora, para el momento en que nosotros nos encontramos en este curso, no quiero de ninguna manera comenzar a analizar el carácter o identidad de este grupo. Nosotros habremos de tratar ese tema, pero lo haremos cuando no solamente tomaremos en cuenta el contenido de los documentos sectarios, sino también el contexto arqueológico, y para ello lo haremos una vez que hayamos hablado sobre la arqueología de Qumran. Solamente entonces estaremos en condiciones de poder articular la información de los manuscritos junto con la información de la arqueología y ver si podemos llegar a algún tipo de conclusión. ¿Sí? Pero por ahora sí podemos decir que la biblioteca parecería ser de una comunidad de carácter sectario. La atribución de la biblioteca a un grupo sectario permite a su vez explicar la razón por la cual no se encuentra en ella testimonio alguno de la ley o pensamiento de otros grupos distintos y hasta opuestos a la mencionada comunidad. Es decir, a juicio de esta hipótesis, dice, es algo muy notable. Nosotros no encontramos aquí materiales que parecen oponerse a la idea de este grupo sectario. Si fuera una biblioteca de carácter general, obviamente en una biblioteca encontramos libros diversos, de orígenes diversos. Pero según esta hipótesis, en este caso no sucede esto con los manuscritos de Qumran. Otro hecho que parecería confirmar el carácter sectario del grupo es que todas las otras obras apócrifas halladas en Qumran son de una gran antigüedad. Es decir, se tienen como origen antes del siglo II, antes de la era común, o máximo comienzo del siglo II. De ahí que en un primer momento el grupo habría aceptado en su biblioteca obras antiguas, coincidentes o por lo menos no opuestas a la ideología del grupo, probablemente la herencia literaria de su grupo antecesor. Pero una vez formada la comunidad, hacia finales del siglo II, antes de la era común, esta no habría permitido ya la entrada de obras más modernas, evitando así cualquier testimonio de doctrinas o normas distintas a las suyas. Es decir, lo que los investigadores identifican en la naturaleza de los manuscritos hallados en Qumran, que hay una cierta línea teológica, halágica, que es preeminente en esos manuscritos, lo que muestra que hay una mano que de alguna manera decidió cuáles materiales podían formar parte o debían dejarse fuera de esta biblioteca comunitaria. 10. La presencia de vasijas con manuscritos contenidos en ellas, según afirmación de los beduinos. Ustedes recuerdan que yo mencioné en la primera clase que nunca los arqueólogos hallaron manuscritos en vasijas, será resultado de la intención de preservar los manuscritos. Esto es un punto importante. Es decir, alguien seguramente los dejó, no los dejaron simplemente por casualidad. Y esto habría sido según la tradición antigua, como queda establecido en el libro de Jeremías, ese profeta de finales de la época del primer templo, allá por el
final del siglo VII, comienzo del siglo VI, cuando en el capítulo 32 dice, así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel. Toma estas escrituras, la escritura de compra, el documento sellado y la copia abierta, y las pones en un cántaro de arcilla para que dure mucho tiempo. Es decir, eso prueba que los antiguos ya sabían que si los manuscritos eran colocados dentro de vasijas, realmente podían preservarse a lo largo del tiempo. Significa que en este caso la historia de los beduinos encuentra corroboración en hallazgos como el llevado en Qumrán. 11. Según la hipótesis tradicional, los sectarios de Qumrán habrían escondido sus libros en cuevas próximas a su lugar de residencia para ponerlos a buen resguardo de los invasores romanos, con la esperanza de recuperarlos una vez que terminara la revuelta judía comenzada en el año 66 de la Era Común. Esta teoría ya fue avanzada en su momento por Roland de Vaux, suponiendo que cuando la noticia de que los romanos se estaban aproximando a Qumrán, los romanos habían llegado a la tierra de Israel para abortar la revuelta y comienza la revuelta en el norte, cuando ellos ya tomaron distintos centros que habían sido tomados por los rebeldes, por ejemplo, como nosotros conocemos en el caso del Golán, que fueron tomados por los romanos. Luego las tropas comandadas por Vespasiano comienzan a descender por la cuenca del Jordán, y entonces, así se sugiere, cuando probablemente llegó la noticia que se estaban acercando los romanos, esta hipótesis sugiere que a los efectos de salvar esa biblioteca habrían sido colocados en las cuevas. Sin embargo, esto no significa que la totalidad de las obras en Qumrán coincida armónicamente en todos sus temas, sin mostrar diferencias entre ellas. Es decir, que a pesar de que no encontramos oposiciones teológicas o alágicas, de todas maneras hay diferencias en los documentos. No es que encontramos una armonía. Por el contrario, es posible detectar en los escritos divergencias ideológicas o legales, a veces bastante notables. Y entonces, si acaso se habla de una biblioteca sectaria, ¿cómo se puede explicar este dato? Y hay posibles respuestas. Como siempre, los investigadores siempre tienen respuestas para toda pregunta que pueda poner en jaque sus hipótesis. Por ejemplo, una de ellas procederían de agrupaciones próximas pero distintas a la vez. Es decir, el hecho de que estamos hablando de un movimiento sectario, probablemente este movimiento estaba compuesto por distintos subgrupos, y puede ser que en distintos grupos hayan desarrollado distintas ideas o conceptos. A pesar de formar dentro o formar parte de un mismo movimiento, no significa que obviamente coincidieran en todas sus posiciones. Otra posibilidad, diferentes estadios en la constitución del grupo. Es decir, en algunos casos los investigadores pueden identificar que incluso una misma obra ha sufrido distintas revisiones editoriales, como es el caso, por ejemplo, de la Regla de la Comunidad, que dijimos que hay 12 manuscritos, y una versión antigua, comparado con una versión más moderna, presenta diferencias, y en muchos casos esas diferencias tienen que ver con, de alguna manera, una reactualización de ese manuscrito en función de la historia del grupo. A pesar de esta diferencia, los estudiosos pretenden detectar en las obras un nivel básico común, es decir, entre todas las obras, de ideología teológica, de calendario festivo religioso y de normas legales. La estrategia interpretativa del profesor García Martínez, y como dije, es solamente un ejemplo de muchos otros que promueven esta hipótesis, es la más aceptada en los círculos académicos actuales. Prueba de ello es la siguiente opinión de Dvorah Dimant, ahora profesora emérita en la Universidad de Haifa en Israel y una de las investigadores más importantes que han trabajado en Israel en los últimos años. Ella dice así: la composición similar de los rollos descubiertos en todas las diferentes cuevas de Qumrán y la conexión de los rollos de las diferentes cuevas con la colección central de la cueva 4, ¿se acuerdan? La cueva 4 es donde se encontraron los 15.000 fragmentos de manuscritos, y de ahí fueron reconstruidos unas 600 obras, indican que es una sola colección, que por razones desconocidas fueron colocados en varias cuevas. Es decir, no todos aceptan la teoría de
de los romanos, pero de todas maneras sí acepta básicamente que estamos hablando de una sola colección. Por lo que incluye la colección, por lo que le falta, por ejemplo, los libros de los Macabeos y el libro de Judith. Es decir, por un lado toma en cuenta lo que encontramos, por el otro lado los que no encontramos, como el libro de los Macabeos y de Judith. Y por la multitud de copias de estos escritos, es claro para mí que esta es una biblioteca. Todas las afirmaciones hechas contra esta afirmación no están de acuerdo con la interpretación de estos datos, pero no ponen en tela de juicio los mismos. Es decir, este es solo un ejemplo, más allá del profesor García Martínez, que prueba que muchos autores contemporáneos avalan y adoptan la teoría de la biblioteca de Qumran. Pero ahora quiero traer otra teoría, la teoría de Stephen Fan, que él habla precisamente en una línea totalmente diferente, habla de una multiplicidad de bibliotecas. Es decir, como ven claramente, frente a la teoría que habla como origen de una biblioteca, que es la biblioteca de Qumran, la biblioteca sectaria, aquí él interpreta de otra manera los datos. Este modelo interpretativo se opone a la opinión consensual que propone una identificación holística para los rollos y las cuevas. Es decir, lo que vimos en la teoría anterior trata de minimizar las diferencias y trata de ver todo el conjunto de los rollos como parte de una biblioteca. Esta teoría, por lo pronto, sugiere que en las cuevas de Qumran se hallaron una multiplicidad de bibliotecas y de aquí un testimonio de distintos grupos responsables de ellas. Es decir, esta es una conclusión muy importante. Mientras que la anterior ve que todos esos libros tienen en última manera como origen la comunidad del Mar Muerto, sea cual fuere la identidad de este grupo, ahora el profesor Stephen Fan identifica distintos grupos. Esta teoría supone que los rollos no representarían la posesión de un solo grupo. Según ellos, se puede deducir de las diferencias presentes en las localizaciones de las cuevas, la terminología, la práctica legal aláquica, la liturgia, la paleografía, la escatología, la cultura material y especialmente los variados sistemas de calendarios. Quiero que presten atención ustedes a esta lista, porque esta teoría lo que hace es tomar en cuenta distintos parámetros, y no es solamente el contenido de las cuevas, sino también qué terminología aparece en los rollos, los contenidos diferentes de la práctica legal, la paleografía, es decir, las distintas dataciones de los documentos según la escritura, la cultura material, la teoría anterior no tomó en cuenta la cultura material, y los distintos sistemas de calendarios, y ver qué resultado eso nos da. Entonces, el profesor Fan identifica ahora y clasifica las cuevas según 3 grupos de cuevas. El grupo 1, que incluye la cueva 3, la cueva 11 y la cueva 2. El grupo 2 en rojo, que son las cuevas 1 y 6, 4 y 5, y como ven están muy próximas en este caso, 4, 5 y 6. Y luego el grupo 3 en verde, que son las cuevas 7 y 10. Y si lo que antes veíamos como un grupo general de cuevas y todas tenían como origen la biblioteca de Qumran, en este caso él distingue claramente 3 grupos de cuevas. Vamos a ver ahora cada uno por separado. Primero el grupo 1, de las cuevas 3, 11 y 2. Las cuevas 3 y 11 se hallan ubicadas a 3 kilómetros al norte de Qumran y relativamente cerca de la antigua ruta que corre a lo largo de Wadi Mukalik. Es decir, que se puede llegar a esas cuevas no necesariamente teniendo que pasar de Qumran. Y es importante porque la antigua ruta de Nahal Og tiene como origen precisamente la ciudad de Jerusalén. Y ahora van a entender por qué eso es importante. 2. Los restos materiales de las cuevas norteñas se distinguen de los hallados en las próximas a Qumran, como ser datación de las formas cerámicas, por ejemplo, lámparas en forma de disco de mediados a finales del siglo I de la Era Común, es decir, la tipología de las lámparas es una tipología tardía, precisamente del siglo I. Desde el punto de vista paleográfico, los manuscritos de la cueva 11 y 3 datan casi todos de mediados del siglo I de la Era Común, es decir, también la paleografía, cuando articulamos esa información con la información de la tipología de las lámparas de aceite, muestran que claramente son materiales tardíos.
4. En los manuscritos de estas cuevas no se ha encontrado la terminología propia de los documentos sectarios, como ser el uso libre del nombre sagrado de Dios, el tetragramaton. No hay uso de circunloquios o apodos. Es decir, cuando se ven qué materiales han encontrado, se ve que acá hay materiales que no siguen el paradigma que nosotros conocemos típicamente sectario, que como vamos a ver, se encuentra pero en otras cuevas. El rollo del templo, cuyas 2 copias del mismo fueron halladas en la cueva 11, y tal vez hay también una tercera copia, que es la 11Q21, presenta la vida y práctica de una comunidad de sacerdotes que sirven en el templo. Por ejemplo, el rollo del templo fue publicado en 1977 por el gran arqueólogo, tal vez el más grande que dio la tierra a Israel hasta hoy en día, el profesor Yigael Yadim, en una magnífica publicación, y afirmaba claramente, ya puedo decir, que era una obra de los esenios. Pero cuando uno realmente se fija en ese rollo, ve que muchos de los elementos que caracterizan los materiales sectarios no aparecen en ese rollo, a pesar de la afirmación de Yadim. 6. El libro de Ben Sirá o Sirácida, relacionado con los círculos sacerdotales, se encuentra testimoniado solamente en la cueva 2 y la cueva 11. Y en la cueva 11 ahí se encontró material que un capítulo está inserto en 11Q Salmos manuscrito A. Y se lo encontró también en Masada. Es decir, como vemos, es un material que se lo encontró específicamente solo en esas 2 cuevas, como también se lo encontró en Masada. Y eso tiene que ver también con el tipo de personas que nosotros encontramos en Masada. De alguna manera es un indicativo qué grupo puede haber sido el que trajo estos materiales. 7. La liturgia. Múltiples copias del libro de Salmos en la cueva 11, pero no en el orden canónico. El calendario solar, con su ciclo pentecostal de fiestas y sus celebraciones no bíblicas, que está presente en el libro de Jubileos, cueva 2 y 11, en el rollo del templo y en Masada. Y la escatología, por ejemplo, el 11Q Melquisede, que es un documento que nosotros ya vamos a ver en una clase futura. Y el futuro plan de Jerusalén, lo que se conoce como la Nueva Jerusalén, de la cueva 2 y cueva 11, son propias de estas cuevas. Es decir, nuevamente vemos que a diferencia de la teoría anterior, que trataba de presentar como que todos los materiales en última instancia tienen como origen común, acá dice, son materiales que aparecen solamente en estas cuevas. Luego entonces ve el grupo 2, que comprende, como dijimos, las cuevas 1 y 6, y lo que Stephen Fan dice son las respectivas genizás de las cuevas 4 y 5. Estas cuevas contienen composiciones doctrinales propias de la comunidad o yahat, por ejemplo, la regla de la comunidad. Es decir, estos materiales se encontraron solo en estas cuevas. No hay regla de la comunidad en la cueva 3, o en la cueva 11, o en la cueva 2, solamente en este grupo. Como dijimos, la cueva 1, que está un poco más alejada de Qumran, solo 1 kilómetro al norte, y las cuevas 4 a 6, que están muy próximas a Qumran, están frente a los edificios. 2. La cultura material, lámparas de finales del siglo I ante la era común o del siglo I, y textiles de color blanquecino es la típica. Si otra vez vemos que la cultura material refleja de manera específica a un grupo que parece ser diferente al grupo identificado en las cuevas 11, 3 y 2. Estas cuevas, como dije, están muy próximas a Qumran, de 300 metros, las cuevas 4 a 6 y las cuevas 1, es decir, todavía están cerca de los edificios de Qumran. La paleografía de los documentos data de mediados del siglo II ante la era común hasta la primera mitad del siglo I, con una escritura estilística muy variada. Es decir, pero tenemos muchos documentos que son antiguos, a diferencia del 3 y 11, por ejemplo, que son mucho más modernos. Dijimos que son del siglo I de nuestra era. 5. Muchas características propias del Yahat aparecen en los documentos de las cuevas 1 y 6, e incluso en las cuevas mixtas 4 y 5, y no en el resto de las cuevas. Ahora estamos hablando de la terminología, como ser uso de una terminología particular y sectaria. Nosotros ya vamos a hablarlo, y vamos a ver en una clase posterior. Hijos de la luz, o maestro de justicia, o circunloquios para el nombre de Dios, para no mencionar o escribir directamente el nombre de Dios. Eso lo vemos específicamente en estos documentos
y no en los otros documentos. Es decir, lo que significa que hay rasgos también en la terminología que son propios solamente de estos documentos. 6. El libro central para la regulación de la vida de los hombres del Yahad, que es la regla de la comunidad de círculos sacerdotales de la Cueva 1. Y el documento de Damasco, que hoy, ¿se acuerdan? Ya lo hemos visto, el documento de Damasco, cuando hablamos sobre el documento de Solomon Schechter, que reflejan círculos seglares, es decir, no sacerdotales, de la Cueva 6, que viven en comunidades cerradas compuestas de sacerdotes y seglares alejados del templo. Es decir, que lo que nosotros encontramos aquí es claramente que estos documentos parecen reflejar específicamente materiales que nosotros conocemos específicamente dentro de esos documentos, ¿sí? 7. La literatura sapiencial, misterios e instrucciones, la liturgia, 2 copias de Dayot atribuidas al maestro de justicia y a los líderes del Yahad. El calendario y las expectativas apocalípticas son distintas de las presentes en los documentos de las cuevas anteriores, como por ejemplo puede ser 11 Q Melquisedec, o por ejemplo los materiales de la Nueva Jerusalén. Es decir, también estos materiales son específicos solamente en estas cuevas. Y por último tenemos el grupo 3, las cuevas 7 a 10. El testimonio textual de estas cuevas es muy magro, es decir, en este caso también estas cuevas muestran características muy diferentes al resto. Son muy pocos los materiales escritos. Todos los documentos de carácter bíblico y literario en la cueva 7 están escritos en griego sobre papiros, representando una colección de escritos del judaísmo helenístico, cosa que no aparece en ninguno otro de las cuevas. 3. Los testimonios de lámparas y restos de comida hallados en estas cuevas parecen haber sido usados entre los años 66 y 68 como residencia de los rebeldes. Es decir, son tan tardíos que la sensación sería que habrían sido traídos por rebeldes que estaban huyendo de Jerusalén, sitiada por los romanos, y que en esa huida también venían con lo más preciado que siempre tienen los judíos, que son los libros. Por eso las conclusiones de Stephen Pfand son las siguientes, para terminar. 1. Los materiales textuales y materiales de las cuevas 1 y 6 derivarían de grupos laicos y sacerdotales esenios. Obviamente sobre el tema esenio hablaremos en una clase futura, pero en este caso, como ven ya el profesor Pfand adopta y acepta la teoría esenia, pero sobre eso hablaremos en una clase posterior. Las cuevas 4 y 5 habrían servido como genizás para los esenios, tanto seglares como sacerdotales, en las diferentes fases de ocupación del sitio. 3. Los manuscritos y restos materiales de las cuevas 11 y 3 derivarían de partidos o grupos de carácter celota, sacerdotales y seglares, al final de la primera revuelta. Es decir, y por eso dije que, ¿se acuerdan? Las cuevas 11 y 3 se encuentran muy próximas a Nahal Og, es decir, que los grupos, sabemos, cuando se huía de Jerusalén, huían por los valles y salían al norte del Mar Muerto, y por eso probablemente son ellos los que trajeron, según Stephen Pfand, los materiales y los colocaron específicamente en la cueva 11 y cueva 3. ¿Se acuerdan en la clase anterior cuando presenté precisamente un video de la última publicación hecha sobre los materiales de la cueva 11, que decía que todo daba la sensación que esos materiales fueron escondidos de manera premeditada? Es decir, los que los trajeron, los escritos los trajeron con la finalidad de esconderlos precisamente en esa cueva. Las cuevas 7 y 10 también datarían de la época de la primera revuelta. Y por último, la cueva 2 habría tenido como origen materiales de los sicarios, que es otro grupo junto con los celotas, también de rebeldes, conectados con Shimon Bar Giora. Y en este sentido, entonces, para finalizar, ven claramente que esta estrategia de interpretación utiliza una argumentación mucho más sofisticada que la anterior, porque toma en cuenta todos los elementos que están a disposición de los investigadores, la localización de las cuevas, la datación de los manuscritos, la cultura material, los contenidos de los manuscritos, la terminología de esos manuscritos, y precisamente esta teoría
parecería ser que empieza ahora a ser aceptada por una buena cantidad de investigadores. Bueno, con esto, Ariel, terminé ahora esta parte y ahora, si querés, podemos dedicar unos minutos a preguntas y comentarios. Ok, Adolfo. Mira, los